Pensó en eso. Sabía que a veces un poco de temor puede ser bueno, cuando se teme que las cosas empeoren si no se hace algo. Puede sentirse uno impulsado a la acción, pero no es bueno sentir tanto miedo que le impida a uno hacer nada. Miró a la derecha, hacia la parte del laberinto donde nunca había estado, sin temor. Luego inspiró profundamente, giró hacia la derecha y empezó a internarse en el laberinto. Caminando lentamente en dirección a lo desconocido, mientras trataba de encontrar su camino. Howe pensó que quizás había esperado demasiado tiempo en el depósito de queso Q. Hacía ya tantos días que no comía queso que ahora se sentía débil. Como consecuencia de ello, le resultó más laborioso y complicado de lo habitual el abrirse paso por el laberinto. Decidió que, si volvía a tener la oportunidad, abandonaría antes su zona de comodidad y se adaptaría con mayor rapidez al cambio. Eso le facilitaría las cosas en el futuro. Luego, esbozó una suave sonrisa al tiempo que pensaba. Más vale tarde que nunca. Durante el día después fue encontrando un poco de queso aquí y allá, pero nada que durara mucho tiempo. Había confiado en encontrar queso suficiente para llevarle algo a Gem y animarlo a que lo acompañara en su exploración del laberinto. Pero Howe todavía no se sentía bastante seguro de sí mismo. Tenía que admitir que experimentaba confusión en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que estuvo por allí, fuera. Justo cuando creía estar haciendo progreso, se encontraba perdido en los pasadizos. Parecía como si efectuara su progreso a base de avanzar 2 pasos y retroceder 1. Era un verdadero desafío, pero debía reconocer que hallar de nuevo en el laberinto a la búsqueda del queso no era tan malo como en principio le había parecido. A medida que transcurría el tiempo, empezó a preguntarse si era realista por su parte confiar en encontrar queso nuevo. No preguntó si acaso no abrigaba demasiada esperanza, pero luego se echó a reír al darse cuenta de que en el momento no tenía nada que perder. Una vez que se notaba demasiado, se recordaba a sí mismo que, en realidad, lo que estaba haciendo, por incómodo que fuese en ese momento, era mucho mejor que seguir en una situación sin queso. Al menos ahora encontraba la situación. Al menos ahora controlaba la situación, perdón. En, en lugar de dejarse llevar por las cosas que le sucedían, entonces se dijo a sí mismo que si Fisgón y Escurridizo habían sido capaces de seguir adelante, también podría hacerlo él. Más tarde, al considerar todo lo ocurrido, comprendió que el queso del depósito de queso Q no había desaparecido de la noche a la mañana, como en otro tiempo creyera. Hacia el final, la cantidad de queso que encontraban había ido disminuyendo y lo que quedaban se habían vuelto ración. Su sabor ya no era tan bueno, hasta era posible que el queso viejo hubiera empezado a parecer moho. Aún él no se hubiera dado cuenta, debía admitir. No obstante que si hubiese querido probablemente habría podido imaginar lo que le venía encima.
pero no lo había hecho. Ahora se daba cuenta de que probablemente el cambio no le habría pillado por sorpresa si se hubiese mantenido vigilante ante lo que ocurriría y se hubiese anticipado al cambio. Quizás eso Quizá fuera eso lo que hicieron Fisgón y Escurridizo. Decidió que a partir de ese momento, a partir de ahora, se mantendría mucho más alerta. Esperaría que se produjera el cambio y saldría a su encuentro. Confiaría en su instinto básico para percibir cuándo se iba a producir el cambio y estaría preparado para adaptarse a él. Se detuvo para descansar y escribió en la pared del laberinto. Olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo comienza a enmohecerse. Además, algo más tarde, después de no haber encontrado queso alguno durante lo que le parecía mucho tiempo, Howe se encontró finalmente con un enorme depósito de queso que le pareció prometedor. Al entrar a él, sin embargo, se sintió muy decepcionado al descubrir que se hallaba completamente vacío. Esta sensación de vacío me ha ocurrido con demasiada frecuencia, pensó. Sintió deseos de abandonar la búsqueda. Poco a poco perdía su fortaleza física. Sabía que estaba perdido y temía no poder sobrevivir. Pensó en darse media vuelta y regresar hacia el depósito de queso Q. Al menos si lograba llegar allá y Gem seguía ahí, no se sentiría tan solo. Entonces se hizo de nuevo la misma pregunta. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Howe creía haber dejado el miedo atrás, pero en realidad experimentaba miedo con mucha mayor frecuencia de lo que le gustaba tener que admitir, incluso para sus adentros. No siempre estaba seguro de saber de qué tenía miedo, pero en el debilitado estado en que se hallaba, ahora ya sabía que se trataba simplemente de miedo a seguir solo. Howe no lo sabía, pero regresaba debido a sus temerosas convicciones todavía pensaba demasiado sobre él. Se preguntó si Gem se habría movido de donde estaba en sí o si continuaba paralizado por sus propios temores. Entonces recordó las ocasiones en que se sintió en su mejor forma en el laberinto. Era precisamente aquello en las que avanzaba, consciente de que se trataba de más de un recordatorio para sí mismo, antes que de un mensaje para Gem. Escribió esperando lo siguiente en la pared. El movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo. Howe miró hacia el oscuro pasadizo y percibió el temor que sentía. ¿Qué habría allá delante? ¿Estaría vacío? O, lo que era peor, le acechaban peligros ignotos. Empezó a imaginar todas las cosas aterradoras que podrían ocurrirle. Él mismo se infundía un miedo mortal. Entonces se echó a reír de sí mismo. Se dio cuenta de sus temores no hacían sino empeorar las cosas. Así pues, hizo lo que haría si no tuviera miedo. Echó a caminar en una nueva dirección. Él
Al iniciar el descenso por el oscuro pasadizo, sonrió. Todavía no se daban cuenta, pero empezaba a descubrir que era lo que nutría su alma. Se dejaba llevar y confiaba en lo que le esperaba más adelante. Aunque no supiera exactamente qué era. Ante su sorpresa, Hao empezó a disfrutar cada vez más. ¿Cómo es posible que que me sienta bien? Se preguntó. ¿Cómo es posible que me sienta bien? Se preguntó. No tengo queso alguno, ni sé a dónde voy. Al cabo de poco tiempo, supo supo por qué se sentía bien. Se detuvo para escribir de nuevo sobre la pared. Cuando dejas atrás los temores, te sientes libres. Hao se dio cuenta de que había permanecido prisionero de su propio temor. El hecho de no moverse en una nueva dirección lo había liberado. Ahora notó la brisa fría que soplaba en esta parte del laberinto y que le refrescaba. Respiró profundamente y se sintió vigoroso por el momento. Una vez superado el miedo, resultó que podía disfrutar mucho más de lo que hubiera creído posible. Hao no se sentía tan bien desde hacía mucho tiempo. Casi se le había olvidado lo muy divertido que podía ser lanzarse a la búsqueda de algo. Para mejorar aún más las cosas, empezó a formarse de nuevo una imagen en su mente. Se vio a sí mismo con grandes detalles realista, sentado en medio de un montón de sus quesos favoritos, desde el cheddar hasta el brie. Se imaginó comiendo tanto queso como quisiera y se rodeó con esa imagen. Luego pensó en lo mucho que disfrutaría en estos exquisitos labores. Cuanto más claramente concebía la imagen de sí mismo disfrutando con el queso nuevo, tanto más real y verosímil se hacía esta. Estaba seguro de que terminaría por encontrarlo. Escribió entonces. Imaginarse disfrutando de queso nuevo antes incluso de encontrarlo me conduce hacia él. Hao siguió pensando en lo que podía ganar, en lugar de detenerse a pensar en lo que perdía. Se preguntó por qué siempre le había parecido que un cambio le conduciría a algo peor. Ahora se daba cuenta de que el camino podría conducir a algo mejor. ¿Por qué no me di cuenta antes? Se preguntó a sí mismo. Luego siguió caminando presuroso por el laberinto, infundido de nuevo fortaleza y agilidad. Al cabo de poco tiempo distinguió un depósito de queso y se sintió muy animado al observar pequeños trozos de queso nuevo acerca de la entrada. Entonces encontró tipos de queso que nunca había visto antes con anterioridad, pero que ofrecía un aspecto magnífico. Los probó y le parecía deliciosos. Se movió la mayor parte de los se movió la mayor parte de los trozos, se comió la mayor parte de los trozos de queso nuevo y encontró y se ¿qué encontró? A ver, otra vez. Encontró tipos de queso que nunca había visto con anterioridad, pero que ofrecía una, un aspecto magnífico. Los probó y le pareció deliciosos. Se comió la mayor parte de los trozos de queso nuevo que encontró y se guardó unos pocos para comerlos más tarde y quizás compartir con Jim. Empezó a recuperar sus fuerzas.
encontró en el depósito de queso sintiéndose muy animado, pero para su consternación descubrió que estaba vacía. Alguien más había estado allí ya, dejando solo unos pocos trozos de queso nuevo. Luego llegó a la conclusión de que si hubiera llegado antes, muy probablemente habría encontrado una buena porción de queso nuevo. Decidió regresar para comprobar si Gem se animaba a unirse a él en la búsqueda de queso nuevo. Mientras volvía sobre sus pasos, se detuvo y escribió en la pared: cuanto más rápidamente te olvidas del queso viejo, antes encontrarás el nuevo queso. Al cabo de un rato, Hao inició el regreso al depósito de queso Q y encontró a Gem, a quien ofreció unos trozos de queso nuevo, que éste rechazó. Gem apreció el gesto de su amigo, pero le dijo: no creo que me vaya a gustar el queso nuevo. No es a lo que yo estoy acostumbrado. Quiero que me devuelvan mi propio queso. Y no voy a cambiar hasta que no consiga lo que deseo. Hao se limitó a sacudir la cabeza con pesar, decepcionado. Algo más tarde, de mala gana, volvió a marcharse solo, mientras regresaba hasta el punto más alejado de que había alcanzado en el laberinto. Echó de menos a su amigo, pero esos pensamientos desaparecieron en cuanto se dio cuenta de lo mucho que le agradaba lo que estaba descubriendo. Antes incluso de encontrar lo que confiaba fuese una gran provisión de queso nuevo, si es que lo encontraba alguna vez, ya se sabía que no era únicamente el tener queso lo que le hacía sentirse feliz. Se sentía feliz por el simple hecho de no permitir que el temor dictaminara su decisión. Le gustaba lo que estaba haciendo ahora. Entonces, de ello, Hao no se sintió tan débil como cuando estaba en el depósito de queso Q, sin queso. Experimentó la sensación de tener nuevas formas por el simple hecho de saber que no no iba a permitir que su temor le detuviera y que había tomado una nueva dirección. Alimentado por ese conocimiento, ahora estaba convencido de que encontrar lo que necesitaba solo era conclusión de tiempo. De hecho, todo, tuvo la impresión de haber descubierto ya lo que había buscado. Sonrió al darse cuenta. Es más seguro buscar en el laberinto que permanecer en una situación sin queso, tal como le sucedía y diera antes. Comprendió que aquello de lo que se tiene miedo nunca es tan malo como lo que uno se imagina. El temor que se acumula en la mente es mucho peor que la situación que existe en realidad. Al cambio de su nueva búsqueda, experimentó tanto miedo de no encontrar nunca queso nuevo que ni siquiera deseó empezar a buscarlo. Pero lo cierto es que desde que iniciara su viaje, había encontrado en los pasadizos queso suficiente para continuar la búsqueda. Ahora esperaba una ilusión con encontrar más. El simple hecho de mirar hacia adelante ya resultaba estimulante. Su antigua forma de pensar se había visto nublada por sus preocupaciones y temores. Antes solía pensar en no tener queso suficiente o en que éste no durase tanto como él deseaba. Pensaba más en lo que pudiera salir mal que en lo que podría
salir bien, pero en eso cambió por completo desde que saliera por primera vez del depósito de queso Q. Antes pensaba que nunca debería haberles cambiado el queso de sitio y que ese cambio no era justo. Ahora se daba cuenta de que era natural que el cambio se produjese continuamente, tanto si uno lo esperaba como si no. El cambio solo lo sorprende a uno si no lo espera ni cuenta con él. Comprender repentinamente que había cambiado su convicción, se detuvo para escribir en la pared: las viejas convicciones no te conducen al queso nuevo. Howe no había encontrado aún el queso, pero mientras recorría el laberinto pensó en todo lo aprendido hasta entonces. Ahora comprendía que sus nuevas convicciones estaban favoreciendo la adopción de nuevos comportamientos. Se comportaba de modo muy diferente a como lo hacía cuando regresó al depósito sin queso en busca de Gem. Sabía que al cambiar sus convicciones también se cambia lo que se hace. Uno puede estar convencido de que un cambio le causará daño y resistirse por tanto al mismo. O bien puede creer que encontrar queso nuevo le ayudará. Entonces acepta el cambio. Todo depende de lo que uno prefiera creer. Así que escribió en la pared: el comprender que puedes encontrar queso nuevo y disfrutarlo, cambias el curso que sigues. Howe sabía ahora que habría estado en mejor forma si hubiese afrontado el cambio mucho más rápidamente y abandonado antes el depósito de queso Q. Se habría sentido más fuerte del cuerpo y espíritu y podría haber afrontado mucho mejor el desafío de encontrar queso nuevo. De hecho, quizás ya lo había encontrado a estas alturas si hubiese esperado el cambio y permanecido atento en lugar de desperdiciar el tiempo negando que ese cambio ya se había producido. Utilizó de nuevo su imaginación y se vio a sí mismo descubriendo y saboreando el queso nuevo. Decidió continuar por la zona más delante del laberinto y encontró pequeños trozos de queso aquí y allá. Howe empezó a recuperarse fuerzas y seguridad en sí mismo, al pensar en el lugar del que procedía. Se sintió contento de haber escrito frases en la pared, en tantos lugares diferentes de su andadura. Confiaba en que eso serviría como una especie de sendero marcado que Gem pudiera seguir a través del laberinto, si es que alguna vez se decidió a abrir el depósito de queso Q. Howe solo confiaba en estar dirigiéndose en la dirección correcta. Pensó en la posibilidad de que Gem leyera las frases escritas en la pared y encontrara su camino. Escribió en la pared lo que venía pensando desde hace algún tiempo. Observar pronto los pequeños cambios te ayudará a adaptarte a los grandes cambios por venir. Para entender, Howe ya se había desprendido del pasado y se estaba adaptando con efectividad al presente. Continuó por el laberinto con mayor fortaleza y velocidad, y entonces no tardó en suceder lo que estaba anhelando. Cuando ya tenía la impresión de estar perdido en el laberinto hacía una eternidad, su viaje al menos estaba por parte del mismo. Terminó felizmente y con sorprendente rapidez. Howe siguió por un pasadizo que le resultaba nuevo.
Dobló una esquina y allí encontró el queso nuevo en el depósito queso N. Al encontrar en ella, quedó asombrado ante la que vio. Allí, amontonado, estaba el mayor surtido de quesos que hubiera visto jamás. No reconoció todo lo que vio, ya que algunas clases eran nuevas para él. Por un momento se preguntó si se trataba de algo real o solo era el producto de su imaginación, hasta que descubrió la presencia de sus viejos amigos, Fisgón y Escurridizo. Fisgón le dio la bienvenida con un gesto en la cabeza y Escurridizo hasta lo saludó con una de sus patas. Sus pequeños gruesos vientres mostraban que ya estaban allí desde hace algún tiempo. Howe les saludó con rapidez y pronto se dedicó a probar bocados de cada uno de sus quesos favoritos. Se quitó las zapatillas de correr, los ató los cordones y se las colgó del cuello por si acaso los necesitaba de nuevo. Fisgón y Escurridizo se echaron a reír. Asintieron con gestos de cabeza, como muestra de admiración. Luego, Howe se lanzó hacia el queso nuevo. Una vez que se hartó, levantó un trozo de queso fresco e hizo un brindis. ¡Viva el cambio! Mientras disfrutaba del queso nuevo, reflexionó sobre lo que había aprendido. Comprendió que en aquellos momentos en los que temía cambiar, no había hecho ni sino afectarse a la ilusión de que el queso viejo ya no estaba allí. Entonces, ¿qué le habían hecho cambiar? ¿Qué le había hecho cambiar? ¿Acaso el temor de morir de hambre? No pudo evitar una sonrisa al pensar que en efecto eso le había ayudado. Luego se echó a reír al darse cuenta de que había empezado a cambiar en cuanto aprendió a reír de sí mismo y de todo lo que le hacía mal. Comprendió la forma más rápida de cambiar consistía en reír de la propia estupidez. No, pues solo así puede uno desprenderse de ella y seguir rápidamente su camino. Era consciente de haber aprendido algo útil de sus amigos ratones, Fisgón y Escurridizo, algo importante sobre seguir adelante. Ellos procuraban que la vida fuese simple, no analizaban en exceso ni supercomplicaban las cosas. En cuanto cambió la situación, el queso cambió de sitio. Ellos también cambiaron y se trasladaron con el queso. Eso era algo que nunca olvidaría. Howe también había utilizado su maravilloso cerebro para hacer aquello que los liliputenses saben hacer mejor, los ratones. Se imaginó a sí mismo con todo detalle realista encontrar algo mejor, mucho mejor. Reflexionó sobre los errores que había cometido en el pasado y los utilizó para planificar para el futuro. Ahora sabía que puede aprender a afrontar el cambio. Se puede ser más consciente de la necesidad de procurar que las cosas sean simples, de ser flexibles y moverse con rapidez. No hay necesidad de alguna de supercomplicar las cosas. O de confundirse uno mismo con temerosas creencias. Hay que permanecer atentos para detectar cuándo empiezan los pequeños cambios y estar allí preparados para el gran cambio que puede llevar a producir. Conocía ahora la necesidad de adaptarse con mayor rapidez, pues si uno no se adapta a tiempo, es muy posible que ya no pueda hacerlo.
debía admitir que el mayor prohibidor del cambio se encuentra dentro de uno mismo y que nada puede mejorar mientras no cambie uno mismo. Y quizás más importante, se dio cuenta de que siempre hay queso nuevo allí fuera, tanto si uno sabe conocer a tiempo como si no, y que, y que uno se ve recompensado con él en cuanto se deja atrás los temores y se disfruta en la aventura. Y se disfruta con la aventura. También sabía que es necesario respetar algunos temores capaces de evitar a uno al volverse al verdadero peligro, pero ahora comprendía que la mayoría de esos temores eran irracionales y que le había impedido cambiar cuando más lo necesitaba. En su momento no le gustó admitirlo, pero sabía que el cambio había resultado ser una bendición disfrazada, pues le condujo a encontrar un queso mejor. Había descubierto incluso una mejor parte de sí mismo. Al recordar lo aprendido, pensó en su amigo Gem. Se preguntó si habría leído algunas de las frases escritas en la pared del depósito Q y a lo largo de todo el camino seguido a través del laberinto. Había tomado Gem la decisión de desprenderse del pasado y seguir adelante. Había entrado en el laberinto y descubrir que podía mejorar su vida, o se encontraba todavía paralizado porque no quería cambiar. Howe pensó en regresar al depósito de queso Q para ver si podía encontrar a Gem, confiado en su capacidad para regresar de nuevo hasta aquí. Pensó que si hablaba con Gem podría mostrarse cómo salir de la difícil situación que se hallaba, pero entonces comprendió que ya había intentado que su amigo cambiara. Gem tendría que encontrar su propio camino, ahí más allá de sus propias comodidades y temores. Eso era algo que nadie podría hacer por él, de lo que nadie podría convencerlo. De algún modo tenía que comprender la ventaja de cambiar por sí mismo. Howe sabía que había dejado atrás un rastro para Gem y que si éste quería encontraría el camino limitándose a leer las frases escritas en la pared. Se acercó ahora a la pared más grande del depósito de queso N y escribió en un resumen de todo lo aprendido. Dibujó primero un gran trozo de queso y en su interior escribió la frase. Luego, al repasarlo lo escrito, sonrió. El cambio ocurre al moverse. El cambio ocurre. El queso no cesa de moverse. Anticípate al cambio. Prepárate para cuando se mueva el queso. Controla el cambio. Olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo se vuelve rancio. Adáptate al cambio con rapidez. Cuanto más rápidamente te olvides del queso viejo, antes podrás disfrutar del queso nuevo. Cambia, muévete con el queso. Disfruta el cambio, saborea las aventuras y disfruta del sabor del queso nuevo. Prepárate para cambiar con rapidez y para disfrutarlo una y otra vez. El queso no cesa de moverse. Howe comprendió lo lejos que había llegado desde la última vez que estuviera con Gem en el depósito de queso N, pero sabía que le resultaba muy fácil volver atrás si se volvía con las laureles. Así que cada día inspeccionaba con atención el depósito de queso N para comprobar en qué estado se encontraba su queso.
Estaba dispuesto a hacer todo lo que pudiera para evitar verse sorprendido por un cambio inesperado. Aunque disponía de un gran suministro de queso, realizó frecuentes salidas por el laberinto dedicándose a explorar zonas nuevas para mantenerse en contacto con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sabía que era mucho más seguro conocer lo mejor posible las verdaderas alternativas que disponía, antes que aislarse en su zona de comodidad. En una de las tales ocasiones escuchó lo que le pareció fue el sonido de un movimiento allá al fondo, en los recovecos del laberinto. A medida que el sonido se hizo más intenso, se dio cuenta de que se estaba acercando. ¿Podría ser Gem que llegaba? ¿Estaría a punto de doblar la esquina más cercana? Hao rezó una breve plegaria para sus adentros y se limitó a confiar, unas, como tantas veces hiciera últimamente, en que quizás por fin su amigo fuera finalmente capaz de moverse con el queso y disfrutarlo. ¿O acaso es solo un nuevo principio? Y así termina el relato de esta breve historia. Espero les haya gustado. Ojalá y nuestro personaje que se llama Gem haya comprendido que se tiene que mover, que tiene que actuar, que tiene que vencer los miedos, que tiene que esforzarse, que dejar la comunidad, ¿verdad? Ojalá y ese ruido que oyó al último How haya sido Gem doblando la esquina para poder reunirse con su amigo, ¿verdad? Esa historia a mí me gusta mucho porque se hace muy interesante de cómo muchas de las veces ah, el miedo nos limita. Si es bueno tener un poco de miedo, como dice nuestra breve historia, pero no al grado de quedarnos paralizados. Entonces, por ejemplo, yo a lo mejor si estoy en una tormenta y tengo miedo de que me caiga un rayo, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, a decir, veo que tengo una presa que se está por derrumbar, entonces, ¿qué hago? ¿Me muevo o espero a que la presa se derrumbe, se desborde y arrase con toda mi casa, ¿verdad? Ese es ese es lo que trata el libro. Espero que les haya gustado. Muy bonito, ¿eh? Y ojalá les ayude para reflexionar un poco. Hasta luego. No se les olvide dar su like, compartir, suscríbanse. Y voy a tocar un poquito más libros como estos, pero también, o sea, también cuando me sienta capaz de hablar sobre la Biblia, lo voy a hacer. Lo voy a hacer cuando me sienta capaz de hablar sobre la luz del mundo, lo voy a hacer, porque es algo pues, que se tiene que saber, se tiene que hacer, y así lo vamos a estar haciendo. Y ojalá Dios me dé más facilidad de palabra para poder expresarme con mayor fluidez, para que mis palabras sean congruentes, y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Todavía no tengo el libro que voy a tocar, pero sin duda va a estar, si les gustó también el otro va a estar interesante.
Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.